Israel y Palestina entraron en guerra. Y tras las sombras se esconde una mano oscura que mueve los hilos de este conflicto para guiar al mundo hacia el nuevo orden mundial. ¿Están listos para conocer lo que se esconde detrás del telón de este conflicto? Bienvenidos y prepárense para ser testigos del oculto. Fue la madrugada del pasado 7 de octubre cuando Hamas bombardeó con más de 5.000 cohetes a Israel, reavivando el fuego de un conflicto que se mantiene activo desde hace siglos. Y es que el pueblo judío reclama estas tierras del Medio Oriente por ser las que Dios le habría prometido al profeta Abraham. Por su parte, el pueblo palestino se declara el legítimo dueño por ser descendientes de los filisteos, quienes ocuparon históricamente esas tierras. Avanzando bastante en el tiempo, llegamos al final del primer, quilombo mundial, para que YouTube no se enoje. Tras la caída del Imperio Otomano, se le habría prometido a Palestina la soberanía de un Estado independiente. Sin embargo, Oriente Medio fue dividido entre Francia y Reino Unido. Una época donde además, entre el nacimiento de los movimientos nacionalistas europeos, surge el sionismo, un movimiento político que buscaba la creación de un Estado soberano para el pueblo judío, más allá de las denuncias y acusaciones que afirmaban un plan para conquistar al mundo, promoviendo figuras influyentes judías en los principales cargos políticos, económicos, académicos y el control de los medios. Más allá de eso, y gracias al dominio británico de la zona, comenzó a impulsarse la migración judía a través de la primera Aliyá en 1882, financiada desde Londres por el barón Edmund James Rothschild. Lo recuerda, ¿no? Movilizando 35.000 personas desde Polonia, Rumanía y Rusia, pasando del 5% de la población judía en la Palestina de los tiempos del Imperio Otomano a ser más del 30% a principios del siglo XX. Un número que se incrementó tras el auge del fascismo europeo y la declaración de Balfour, que reclamaba la fundación de un Estado judío en Palestina, a cargo nuevamente del barón Rothschild. Así, la comunidad judía fue creciendo en Palestina, recibiendo el hostigamiento de los locales, fundando para defenderse la organización paramilitar Haganah y en paralelo surgiendo el grupo Irgun, una milicia terrorista que atacaba puntos estratégicos británicos metiendo presión para que se funde su Estado soberano. Finalmente, el 14 de mayo de 1948, la ONU fundaría el Estado de Israel, entregándoles el 50% del territorio palestino. Y como respuesta, Palestina se uniría a la coalición árabe, lo que desencadenaría, entre tantos quilombos, el conflicto de Yom Kippur, del que Israel saldría victorioso, conquistando ahora el 75% del territorio. Y más allá de algunos intentos de firmar la paz, como los acuerdos de Oslo, la región se mantuvo en un conflicto constante, viviendo innumerables quilombos, que aumentaron paulatinamente entre ataques, terror y crímenes de ambos bandos, hasta la llegada al poder palestino en 2006 del grupo Hamas, un movimiento paramilitar religioso. Y más o menos esa es la historia hasta hoy en día, lo que nos trae al 7 de octubre. Cuando Hamas y el Yihad realizaron la operación Tormenta al-Aqsa, atacando de forma sorpresiva la franja de Gaza, donde se realizaba un festival de música por el Sukkot, y bombardeando Tel Aviv y Jerusalén,
declarando a Israel que están viviendo su propio 11S. Lo extraño del caso es que Israel haya sido atacada por sorpresa, siendo que tienen a la Mossad, uno de los servicios de inteligencia más importantes del mundo, sin mencionar que son una potencia tecnológica y militar, por lo que existen dudas de que esos ataques hayan sido premeditados. Y la duda no es mía, sino, por ejemplo, que la plantea Efrat Fenningson, periodista, quien sirvió en las FDI, el ejército israelí, durante 25 años en el apartado de inteligencia. A year ago, there was a military operation in Gaza to prepare for such events, and ongoingly there are trainings for these kind of scenarios. This raises serious questions for me anyway about Israeli intelligence. What happened? 2 years ago, there was a successful deployment of underground barriers with sensors to alert exactly on these kind of terrorist breaches. Israel has one of the most advanced and high-tech armies. How come there was zero response to the border and fence breaching? I cannot understand that. Personally, I served in the IDF 25 years ago in the intelligence forces. There's no way, in my view, that Israel did not know of what's coming. Un quilombo que llega en el momento justo, cuando el gobierno de Netanyahu atraviesa su peor momento, tras 26 semanas de protestas por la reforma judicial. Un quilombo que logró unir al país y brindarle el apoyo de la oposición al combatir a un enemigo común, y siendo la excusa perfecta el casus bellis para atacar e invadir a sus enemigos. Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. Once the Jewish people were stateless. Once the Jewish people were defenseless. No longer. Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake of historic proportions. We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies for decades to come. Enemigos que curiosamente están siendo financiados por Irán, quienes hace poco recibieron $6.000 millones de fondos congelados regalados por la administración Biden. Denunciando además la congresista Marjorie Taylor Greene que en los ataques fueron utilizadas armas que Estados Unidos habría dejado al retirar sus tropas de Afganistán y otras que pudieron haberse utilizado en el conflicto de Ucrania. Curioso, ¿no? Es como si todo fuera un macabro plan, orquestado por una mano negra tras las sombras. Al respecto, ¿recuerdan a Albert Pike? Masón de grado 33, gran maestre del Consejo Supremo Madre del Mundo de Washington y autor de Morals and Dogma, la guía principal de los ritos masónicos. Una de las personas más influyentes del siglo XIX y, por qué no, de la historia. Quien, como vimos en este video, le envió una curiosa carta en noviembre de 1917 a Giuseppe Mazzini, uno de los políticos más importantes de Europa en la época, pilar de la integración nacional italiana, donde le explica los pasos a seguir para instaurar un nuevo orden mundial, lo que requeriría de 3 quilombos mundiales, de las que en sus descripciones las primeras 2 Albert Pike dio completamente en el blanco, y la tercera va en camino de cumplirse. El tercer quilombo mundial se fomentará aprovechando las diferencias causadas por los agentes Illuminati entre sionistas políticos y los líderes del mundo islámico. El quilombo debe conducirse de un modo en que el Islam y el sionismo político se destruyan mutuamente. Mientras tanto, las otras naciones, una vez más divididas sobre este asunto,
se verán obligadas a luchar hasta el punto de la completa extenuación física, moral, espiritual y económica. ¿Cómo pudo anticipar todo esto Albert Pike en 1917? El mismo año, curiosamente, que se proclama la Declaración Balfour en Inglaterra. ¿Recuerdan? Y al respecto, ¿se acuerdan también de la misión anglosajona? De ella hablamos en este video, donde el 16 de febrero de 2010, el colega Bill Ryan de Project Camelot cuenta la información privada que habría recibido de un testigo que presenció una reunión secreta en 2005 de la élite más poderosa de Europa, donde discutían los pasos a seguir para ejecutar un siniestro plan que nuevamente lograría consolidar el nuevo orden mundial. Cuenta en este video que en aquella época se especulaba con un enfrentamiento entre Israel e Irán. Pero en ese momento Israel no estaba preparado. The first thing that he heard was they were talking about the fact that Israel didn't look as if it was getting prepared to attack Iran anytime soon. This was a problem. Por eso primero se decantaron con la posibilidad de una crisis económica que ocurrió en 2008. Other things that were discussed were, for example, the coming financial crash, the centralization of resources, everything that we saw starting to happen in October 2008. They were planning that and referring to it in their meeting in June 2005. Para luego detener el progreso chino con un despliegue de armas biológicas. En palabras de Bill Ryan, China pescaría un resfriado. He heard this being discussed in this meeting. They will release a flu-like virus that will be genetically targeted against the Chinese population. And these people in this meeting were laughing about this. They said, China will catch a cold. ¿Les recuerda a algo esto? ¿Se acuerdan de aquel video donde en la previa de una conferencia de la OMS, durante el temita del patógeno, quedó un micrófono abierto y se escuchaba a unas mujeres reírse del asunto de que China había pescado un resfriado? Se los mostré en este video. France is screaming up there. Look at that. Yeah. France and Spain. But Switzerland is also we are kind of it's so laid back here in Geneva that you kind of don't give it a weekend. Yeah, well, they start testing. Y al respecto, voy a contarles algo que no tienen por qué creer, pero vuelve todo aún más interesante. Déjenme contarles sobre la visión que hizo temblar al Papa León XIII. Cuentan que el 13 de octubre de 1884, y es curioso siendo León XIII, y la visión ocurre un 13 de octubre, y además su nombre, León, representa el león de Judá. Ya saben que me gusta analizar este tipo de cosas, pero retomemos. El Papa León XIII tuvo una terrible visión durante una celebración de la Santa Misa. Vi demonios y oí crujidos, sus blasfemias y sus burlas. Oí la espeluznante voz de Satanás desafiando a Dios, diciendo que él podía destruir la iglesia y llevar todo el mundo al infierno si le daban suficiente tiempo y poder. Satanás pidió permiso a Dios de tener 100 años para poder influenciar al mundo, como nunca antes había podido hacer. 33 años después, el 13 de octubre de 1917, el mismo año nuevamente de la Declaración Balfour, ocurrió el milagro del Sol de Fátima, donde la gente acudió a coba de ira en respuesta a la profecía de 3 niños pastores que habrían recibido de la Virgen María, asegurando que ese día sería presente. Lo que cuentan ocurrió con un extraño movimiento del sol, que algunos describen como una danza o zigzagueo. Increíble, ¿o no? Nuevamente el 13 de octubre, pero de 1973,
se recibió el tercer mensaje de la Virgen de Nuestra Señora de Akita en Japón, como si la fecha del 13 de octubre tuviese una especie de peso religioso, ¿no? Donde alertaba de las grandes tribulaciones que se avecinaban. Si los hombres no se arrepienten y mejoran, el Padre infligirá un castigo terrible sobre toda la humanidad. Créase o no, y esto sí que hay que agarrarlo con bastantes pinzas, el Padre Oliveira del Rio Grande do Sul en Brasil dice estar en contacto con la Virgen. Y aseguró, como ven en este ejemplo de esta nota publicada el 27 de julio de este año, cuando todo esto no ocurría, que aquellas tribulaciones profetizadas en los mensajes de las vírgenes ocurrirían en octubre de este año, 139 años tras la visión de León XIII. ¿Qué opinan? Y todo se vuelve aún más interesante y perturbador cuando consideramos el escenario posterior a los 3 quilombos mundiales que profetiza en su carta Albert Pike. Tras el último conflicto, desataremos a los nihilistas y a los ateos, y provocaremos un cataclismo social formidable, que en todo su horror mostrará claramente a las naciones el efecto del ateísmo absoluto, origen de la crueldad y de los disturbios más sangrientos. Entonces, en todas partes, los ciudadanos, obligados a defenderse contra la minoría mundial de revolucionarios, exterminarán a esos destructores de la civilización y la multitud, desilusionada con la cristiandad, cuyos espíritus teísticos estarán desde ese momento sin brújula ni dirección y ansiosos por un ideal, pero sin saber dónde dirigir su adoración, recibirán la verdadera luz a través de la manifestación universal de la doctrina pura de Lucifer, sacada finalmente a la vista pública. No puedo terminar este video sin mencionar a la entrañable The Economist, que casi como un oráculo, el 29 de abril del presente 2023, publicó esta portada: La nación sobreviviente, Israel a sus 75 años, donde muestra al presidente Netanyahu frente a un tanque cargado de soldados y a un guerrillero palestino. Más claro, imposible. Y al respecto, ¿recuerdan qué ocurrió también un viernes 13 de octubre del 1307, verdad? Exacto, la purga de los templarios. ¿Recuerdan esta portada de The Economist? Qué increíble como todo, al final, siempre termina cayendo en su lugar, ¿no? Recuerden, en los quilombos no hay ni buenos ni malos. Lamentablemente, solo hay intereses. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.